Bueno, buenos días. Héctor hacía la pregunta que hacía Héctor, el hecho de que la formule él, es una magnífica explicación en realidad de lo que está pasando con la discusión de la liberación del tiempo, ¿no? Porque Héctor decía, ¿cómo es eso de que, ¿no? que responderías, ¿por qué sucede esto? Que cuando planteamos la liberación del tiempo, en general desde los sectores más retrógrados o más reaccionarios de la sociedad nos contestan que esto es porque somos unos vagos. Me lo plantea Héctor, que es un muy buen ejemplo de alguien que para que todos trabajemos menos, trabaja el triple. Y esto en realidad es lo que nos pasa en campaña, pero es lo que nos ha venido pasando durante todo este tiempo. En realidad, cuando nosotros decimos que hay que trabajar menos para vivir mejor, los periodistas que nos escuchan, que nos ponen el micro cuando hacemos las declaraciones, o la gente que nos escucha en los mítines, o incluso la gente que te escucha cuando haces una intervención en una institución pública, sonríe deseándolo. Pero lo desea dentro de un régimen de deseo de lo particular y de lo privado, como si fuera una especie de deseo inconfesable. Ya, la verdad es que eso nos gustaría mucho a todos. Digamos que lo desean para ellos mismos e intentan lograrlo por vías individuales. A ver si a mí me puede salir la cosa de manera tal que yo pueda trabajar menos. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo intentamos para todos. Y reconocemos que eso que nos pasa, esa tendencia de los seres humanos a querer tener más tiempo para aquellas cosas que nos hacen humanos, que nos distinguen de las máquinas o de los animales de carga, no es un vicio inconfesable, no es un deseo particular que tengamos que confesar entre risitas, la verdad que me gustaría salir antes del trabajo, sino que es un motor de avance humano. Es el motor por el que los seres humanos hemos inventado cosas para que nos hagan el trabajo más sencillo. A nadie se le ocurriría decir, la verdad que eres un terrible vago, porque con este invento de la polea en realidad te ahorras tener que subir los muebles 3 pisos. ¿No? ¿Verdad? Qué vagos sois. A ti lo que no te gusta, lo que hay es mucho vago, mucho aprovechado, que quiere vivir de las ayudas. Claro, ¿no? O que hemos inventado, no sé, rodamientos para poder mover las piedras en lugar de tenerlas que empujar. Y alguien dijera, es que hay muy poca cultura del esfuerzo en Egipto ya. ¿No? Claro, no es un vicio inconfesable, no es un vicio inconfesable, es un motor de desarrollo humano y de desarrollo de avances tecnológicos que nos hacen la vida mejor. Otra cosa es que los avances tecnológicos no son neutros y los avances tecnológicos, a menudo, gobernados por los de arriba, se convierten en mayor control. Nosotros no planteamos la reducción de la jornada porque queramos que haya mayor control y mayor eficiencia sobre la vida de los trabajadores y mayor, digamos, automatización de los mecanismos para gobernar cada minuto de los trabajadores para hacer las máquinas más eficientes. Nosotros lo planteamos porque queremos liberar tiempo de vida. Estamos en un momento en el que la política está muy saturada. Es muy difícil que las etiquetas políticas y que las discusiones institucionales consigan motivar a nadie. Y en ese tiempo es fundamental recuperar horizontes de utopía. Horizontes de utopía no son horizontes de cosas irrealizables, son horizontes de cosas por las que vale la pena darlo todo. Y en nuestro siglo esas cuestiones son dos. Son el tiempo y la tierra. Son la posibilidad de vivir en una tierra que nos haga la vida más placentera, que permita que la vida sea posible. No es menor que nos estamos acostumbrando. Hoy empieza otra ola de calor que nos hace la vida más difícil, pero no más difícil en abstracto, ni más difícil en los polos. Nos hace más difícil concentrarnos, nos hace más difícil dormir, nos pone más irritables, nos hace que las ideas sean peores, nos hace más difícil pasear, nos hace más difícil hacer ejercicio. La vida es peor con las olas de calor y va a ser cada vez peor. Si hay un país en Europa que tiene que ser líder en la transición ecológica es España, que tiene que elegir entre ser una potencia verde o convertirse en un desierto en el que la vida va a ser cada vez peor y en el que además, como la vida va a ser cada vez peor, va a haber cada vez más competencia, porque habrá cada vez más fugas en las que los ricos intenten comprar los lugares más frescos, intenten comprar los lugares en los que te escapas mejor de la crisis climática. Y la segunda gran discusión es la discusión del tiempo. La discusión por qué pasa, ¿no? Lo planteaba Joan, la discusión por qué pasa si cada vez hemos desarrollado tecnologías que liberan más tiempo, ¿quién se lo está quedando? Porque nosotros no. Nosotros no tenemos más tiempo que nuestros padres. Tenemos menos. No tenemos más tiempo libre
Que nuestras abuelas sí, pero no tenemos más tiempo libre que nuestros abuelos. ¿Quién se lo está quedando? Si hoy hace falta menos horas de trabajo humano para producir las mismas mercancías y hoy ese tiempo no nos lo estamos quedando nosotros, ¿quién se lo está quedando? Bueno, pues aquí hay una pelea. Que para esos que dicen que en realidad lo que pasa es que hay unas izquierdas que se están olvidando de las verdaderas cuestiones materiales, la pelea por quién se está quedando ese tiempo, es decir, por quién vive mejor, se llama lucha de clases. ¿No? Por eso nosotros hemos abierto esta discusión, la discusión del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo disponible? ¿Para quién es el tiempo disponible? En ese sentido hace falta recuperar una cierta idea, yo lo he dicho en alguna ocasión, como de política ingenua, que se atreva a dar discusiones que hace que al principio te reciban como si fueras una especie de, no sé, muchacho idealista, ¿no? Pero es que así fue, es que cuando abrimos la discusión de la salud mental, así nos trataron, y hoy todo el mundo se apunta, pero había que hacerlo. Y cuando abrimos la discusión sobre la herencia universal, todo el mundo hizo lo mismo, pero le deben quedar 2 o 3 días al Partido Socialista para acabar copiándola. Y cuando hemos abierto la discusión sobre el tiempo, ha pasado lo mismo, pero efectivamente lideramos una conversación que ha llegado para quedarse y en la que la única discusión es si llegamos antes y lo gobernamos nosotros o lo vemos por la televisión como lo aplican en otros países y decimos, madre mía, qué avanzados son, ¿no? Esa discusión hay que darla de frente y hay que darla con atrevimiento. La vida puede ser otra cosa, la vida puede ser mejor y estamos en política para eso. No estamos en política para contestar a la última, es que el señor Feijóo se ha equivocado y hoy estaba en Sevilla y ha dicho que cómo le gusta Pontevedra. La vida puede ser otra cosa, nosotros estamos en política para que la vida pueda ser otra cosa. Y en estas elecciones eso ya se puede votar. Digamos, no es una cuestión de abstracción intelectual, no es una cuestión ya exclusivamente académica. Hay una papeleta en estas elecciones que puede garantizar que salgas 1 hora antes del trabajo en el 24. Eso se puede votar. En estas elecciones no votas solo si te cae mejor Feijóo, si te cae mejor Sánchez. Puedes votar si salir 1 hora antes del trabajo, con la papeleta de Sumar. ¿Por qué es mejor que liberemos más tiempo? ¿Por qué es mejor que reduzcamos la jornada? Ya sabéis que nosotros lo planteamos, nosotros hemos sido quienes hemos abierto a la ofensiva la idea de reducción de la jornada laboral y en la propuesta de Sumar hay un avance en 2 tiempos. En un primer momento, reducir a 37,5 la jornada laboral por ley en el 24, y hay gente que dice, ¿pero eso se puede hacer? Sí, hacer una ley, y es obligatorio. Y se cumple, porque hay que cumplir las leyes, ¿os acordáis? Las leyes las hace el que tiene más escaños. Si nosotros tenemos más escaños, sales 1 hora antes del trabajo, y al que no le guste, pues tendrá que cumplir la ley y recibir inspecciones de trabajo. Y la segunda cuestión es avanzar a lo largo de la legislatura la jornada de 32 horas sin reducción de salario. Es muy importante decir siempre esto. Los avances sociales no compiten. Cuando lo decimos, hay gente que nos dice, bueno, pero a lo mejor habría que empezar por revisar las horas extras no pagadas. También. Bueno, pero a lo mejor habría que intentar comenzar por elevar los salarios. Ya lo ha hecho Yolanda Díaz del Ministerio de Trabajo, pero efectivamente, también. Vivimos en un tiempo de escasez de avances sociales, en los que nos parece que cuando proponemos un avance por un lado, lo estamos quitando de otro, como si la humanidad tuviera una especie de juego de suma cero de avances sociales. En plan, bueno, ya te has pasado los avances que daban para este siglo, y como hemos avanzado mucho en, yo qué sé, derechos LGTBI, ya no queda nada para los salarios. Quien defiende esta idea es un reaccionario. Algunos se creen de izquierdas, pero quien defiende que los avances sociales se limitan entre sí y compiten es un reaccionario. En realidad, en la historia de la humanidad siempre pasa exactamente al revés, que es que cuando se avanza en un campo, hay mucha gente que dice, ahí va, pues se puede avanzar en un campo, ¿no? Pero ha pasado incluso entre mismos sectores de la clase trabajadora. Nunca ha pasado que los avances en aquellos sectores que tenían más fuerza para conquistar derechos se los restaran a otros, sino que lo que servían eran de ejemplo de que las cosas se podían hacer así. Mira, cuanta más fuerza tienes, mejor vida consigues, ¿no? ¿Por qué es mejor? Bueno, es bueno en primer lugar, lo explicó Mónica, por salud física y mental. Esto es evidente. Cuando damos la discusión sobre la salud física y cuando sobre todo damos la discusión sobre la salud mental, no es solo una discusión expresiva de que podamos decir en el ámbito público que estamos mal, es una discusión concreta sobre el tipo de vida que tienes. Y esta discusión, de nuevo, tiene clase social. Cuanto peor estás, cuanto peores son tus condiciones de vida y trabajo, más se resiente tu salud mental. En segundo lugar, es una cuestión que tiene que ver con la libertad. Son más libres las personas que tienen más tiempo para dedicar a aquello que les gusta. Pero además son más libres en condiciones para poder defender más y mejor su libertad.
Es decir, las personas que tienen más tiempo son personas más influyentes, por ejemplo, en la esfera pública. Son personas que se informan más, son personas que intervienen más, son personas que se toman más cafés o que tienen más comidas que les permiten después tener mejores relaciones sociales. Una red de relaciones sociales más tupidas, con más gente que te puede ayudar. Durante mucho tiempo, a los politólogos nos gusta discutir durante muchas cosas muy obvias y... durante mucho tiempo ha habido como mucha discusión sobre el misterio de la menor participación en los barrios de renta más baja. ¿Qué pasará? Un estudio comparado, ¿no? ¿Será que es que los partidos de izquierdas ya no se dirigen a ellos porque están hablando de esta tontería de la discusión entre las cuestiones culturales y las cuestiones materiales? No hay discusión política que no sea cultural, ni hay reivindicación sobre la vida que no sea material. La discusión sobre si es que los partidos de izquierdas ya no les representan, sobre si la gente siente desafección, sobre si... Y casi siempre de esos estudios hay una cosa que no está presente, que es, oye, ¿influirá en algo que tú tengas menos tiempo? ¿Influirá en la menor participación que te informes menos, que discutas menos, que sientas que tu opinión es menos valorada porque has tenido menos tiempo para formarte, que llegues más cansado a casa, que tengas menos tiempo para leer periódicos, que tengas menos tiempo para leer artículos? Bueno, pues es evidente que sí. El menor tiempo disponible redunda en menor participación, menor organización. Los trabajadores a su organización le llaman organización, pero los ricos a su organización no le llaman organización, pero eso no significa que no se organicen. Están en clubs de debate, están en lobbies, están en algunos grupos que simplemente quedan después del trabajo a tomar un gin tonic a comentar cómo va la vida, pero ellos se organizan, se reparten las conexiones, se reparten teléfonos, yo tengo a alguien que te puede ayudar con esto, influyen, hablan mucho más con tertulianos o con opinadores que después reproducen sistemáticamente sus opiniones. Cuando tienes menos tiempo, eres menos libre y además tienes menos herramientas para defender tus necesidades y tus derechos. En tercer lugar, y eso significa que sistemáticamente trabajadores y mujeres tienen menos tiempo y por tanto los intereses de trabajadores y mujeres están más ausentes de la esfera pública, ¿no? No me extiendo con la cuestión de la brecha de género en los usos del tiempo, que lo ha explicado muy bien Mónica, pero liberar tiempo también significa liberar posibilidades y horas como para equilibrar la balanza entre el tiempo que le dedican las mujeres y hombres al trabajo no pagado y, por tanto, el tiempo que les queda disponible a mujeres y a hombres para aquellas cosas que hacen que la vida valga la pena o para aquellas cosas que te permiten tener vidas más cómodas. En tercer lugar, o cuarto lugar ya, por la huella ecológica. Jornadas más cortas, reducción de la jornada de trabajo implica menos desplazamientos, implica vidas más lentas, implica vidas de circuito más corto, en las que puedes comprar, visitar o utilizar servicios más de proximidad, porque no tienes que concentrarlo todo en un día en una gran superficie, por ejemplo. Eso son tipos de vida que ayudan a combatir la crisis climática. La crisis climática no se combate solo, tenemos que reducir emisiones, y tenemos que, no sé, electrificar los transportes y electrificar la economía, pero también tenemos que cambiar la vida. Tenemos que hacer vidas más lentas y de circuito más corto para estimular un tipo de forma de relaciones sociales y un tipo de formas de relaciones económicas que sean más compatibles con el planeta. Y en último lugar, por una cuestión económica. Lo han expresado compañeras antes y no hace falta que me extienda aquí, que es necesario cambiar la cultura de trabajo para pasar de una cultura del esfuerzo, digamos, a una cultura del resultado. Pero no es solo que trabajadores que están en mejores condiciones sean trabajadores más productivos, es también que en España hay pendiente una reforma empresarial. Y esa reforma empresarial, como no se ponen ellos desde hace 200 años a hacerla, porque en general tenemos un sector empresarial que prefiere ubicarse en los nichos de retorno más rápido y prefiere asumir menos riesgos, tiene que ser el Estado una palanca que movilice las inversiones y dirija, ayude a estimular dónde se ubican los capitales en aquellos sectores que nos interesan más hacia el futuro. Por ejemplo, nos interesa más que la competencia en España, que España tenga una economía más competitiva, no por tener trabajadores más quemados y salarios más bajos, sino por tener energía más barata y trabajadores más formados. Y eso hay que poner herramientas desde lo público para que eso pueda suceder. La energía hoy es más barata en España y eso nos hace más competitivos. Y eso se ha hecho con una intervención pública decidida, que hoy hace que para las empresas la energía sea más barata y que se puedan ubicar cerca de donde tienen fuentes de aprovisionamiento energético más barato.
Eso ha sido una buena intervención desde lo público que estimula un tipo de desarrollo económico privado que sí que nos interesa. Queremos competir por ser un país de economía barata, no de salarios bajos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues también lo queremos hacer con el tipo de relación del capital con el trabajo. Queremos también posibilitar, dificultar a quien quiera que seamos competitivos por salarios más bajos, y eso se ha hecho ya, subiendo, por ejemplo, el salario mínimo, y hay que seguirlo subiendo más, y por el contrario, estimulando que seamos competitivos por tener trabajadores más formados. Para la necesaria reforma empresarial que no nos haga competir con las economías en desarrollo por tener trabajadores más quemados y en peores condiciones, sino que nos haga competir por arriba, por tener energía más barata, trabajadores más formados y por ubicarnos en nichos como mayor valor añadido, es necesaria también una intervención de un Estado emprendedor decidida que diga que no es por abajo por donde vamos a competir, que es por arriba, y eso pasa por la protección de los salarios, pasa por la reducción del tiempo de trabajo y pasa por la transición ecológica, es decir, por el programa de Sumar. Muchas gracias.